acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén. Podemos descansar en sus promesas. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Vamos. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
su preciosa sangre derramada somos salvos. Hermanos, pueden tomar asiento. Bienvenidos hermanos a otro domingo más aquí en Centro Cristiano Bethesda. Los anuncios para el próximo mes que viene, ya saben que Bethesda, la misión de Bethesda es ganar uno más para Cristo, y qué mejor manera de hacer eso comenzando con los niños, ¿verdad? Vamos a tener nuestro VBS, ¿verdad? Comenzando el junio 9 hasta el 13, comenzando de las 6:30 de la tarde hasta las 8:30. Vamos a estar aquí en el santuario. El mensaje de ese VBS es maravillando a las obras del Señor, ¿verdad? Mirando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué mejor manera de poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia a través de VBS. Hermanos, si gustarían participar en algo, o si no, simplemente invitando a un compañero que tiene hijos, ¿verdad? O un familiar que tenga niños, ¿verdad? Les invitamos que los hagan. Tenemos flyers allá atrás para más información, pero como les digo, es muy importante que seamos parte de VBS, de este ministerio, que podemos hacer tantas cosas, no tenemos que estar enseñando ¿verdad? Para ser parte de VBS. Los invitamos que sean parte de VBS, y son todos los anuncios para hoy. Buenas tardes, Iglesia de Cristo. Una bendición nuevamente estar reunidos en la casa de Dios, en su santuario. Él es bueno, ha sido bueno y será siendo bueno con nosotros, porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa, ¿verdad? Y vamos así nosotros a la palabra de Dios. Los niños pueden ir a sus clases. Y nosotros vamos al hermoso libro de Jeremías, capítulo 45. Cuando lo tenga se pone de pie. Este libro del profeta mayor llamado Jeremías, capítulo 45, vamos a leer todo el capítulo, que solamente tiene 5 versículos. Me siga ahí con sus ojos. Dice la palabra de Dios. Rolando, me dan un poquito más de volumen, como que me oigo un poquito corto. Jeremías, capítulo 45, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. Palabra que habló el profeta Jeremías a Barut, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacín, rey de Judá. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barú. Tú dijiste, ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy, y de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No la busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. Padre, gracias por este momento, y ayúdanos, Señor, a tomar este consejo, especialmente nuestros jóvenes que están graduando, Señor, que tomen este consejo que tú le diste a Barú a través del profeta Jeremías, que busquen la grandeza solamente en ti. Gracias porque nos has hablado muchas veces y de diferentes maneras, y ahora tenemos tu palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos y alertas. Alerta a nuestros corazones, nuestra mente, pero sobre todo nuestro espíritu, Espíritu Santo, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. Y te doy gracias, Señor, por estos jóvenes que empezarán una nueva etapa de vida, Señor, de la high school a una universidad o un college. Cuídalos, Padre. En tus manos ponemos todo. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El ser humano está constantemente buscando la inmortalidad, la grandeza de su nombre.
Recordamos a aquel hombre que menciona la palabra de Dios, Herodes, y Herodes le llamaban Herodes el Grande, que cuando a él llegaron los magos que venían del oriente y le dijeron que venían buscando al rey de los judíos, este hombre, Herodes el Grande, entró en temor porque él pensaba que él era el único rey, el grande, y mandó a matar tantos niños. Sí quedó marcado su nombre, pero por la gran maldad que él hizo. Y así el ser humano busca que su nombre sea grande, como aquel César del Imperio Romano que vivió y quería que todo ser humano se arrodillara ante él, porque el César, él pensaba que era el Curios, el Señor, pero el único Curios que reconoce la iglesia primitiva y nosotros es al Señor Jesucristo. Entonces el ser humano a través de hechos ha buscado la inmortalidad, ha buscado ser grande, y podemos enumerar una lista sin fin de gente que busca la grandeza en este mundo, que su nombre quede marcado. Pero déjame decirte una cosa el día de hoy, que el Dios creador, aquel que nos dio el aliento de vida, solamente en Él tenemos que buscar nuestra grandeza, en Dios, en Dios. Dios le va a dar un consejo a Barú, y vamos a aprender de quién es Barú, y le va a decir, tú buscando grandeza, no ves la tempestad y no te hincas, y tú buscando grandeza en este mundo. Aprendamos, querida iglesia de Cristo, los jóvenes que el día de hoy están en el santuario, aprendamos lo que Dios le dijo al profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Fíjate lo que Dios espera de nosotros. Oh hombre, dice la palabra de Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta que el ser humano que está enfocado en Dios va contrario a lo que busca el mundo? El mundo busca grandeza, pero Dios dice, y humillarte ante tu Dios. Esto nos lleva a nuestro primer punto de esta mañana, de esta tarde ya. Jóvenes, iglesia de Cristo, punto número 1, humíllate delante de Dios para que Él te exalte. Humíllate delante de Dios para que te exalte. No esperes el consejo que Dios le da a través del profeta Jeremías a Barú. Humíllate en vez de estar buscando una grandeza en el mundo. Punto número 1, humíllate delante de Dios para que Él te exalte. Humíllate delante de Dios para que Él te exalte, para que seas exaltado. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 de una manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y fíjate la parte B, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahí está la bendición. Iglesia de Cristo, jóvenes, si quieren impactar el mundo, deben de empezar impactando el mundo humillándose delante de la presencia y de la grandeza de Dios. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Otro versículo, Salmo 147, 6, fíjate lo que dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Es lo que Dios está demandando, lo que Dios está pidiendo de nosotros el día de hoy. Y queridos jóvenes, ustedes que van a terminar la high school y vamos a orar por ustedes, aprendan este principio bíblico. Dios exalta al humilde. Dios, cuando te humillas bajo su mano poderosa, dice su palabra, no yo, que Él los va a exaltar cuando fuera tiempo. Y el tiempo de Dios es bueno y es exacto. Aprendamos eso. Es que muchas veces el mundo busca la grandeza y lo mide, la iglesia de Cristo, los jóvenes están buscando la grandeza como el mundo la mide. Oh, es que terminó una licenciatura, es que tiene una maestría, tiene un doctorado, y pensamos que esa es la grandeza más grande que hay en este mundo. Es que empezó un negocio y le está yendo muy bien, y pensamos que esa es la grandeza. El mundo mide de esa manera, pero nosotros lo medimos de otra manera. Nosotros tenemos que buscar primeramente el rostro de Dios. Si en verdad quieres tener una grandeza en este mundo como el apóstol Pablo, como Jeremías, debes de decidir buscar primeramente a Dios. Fíjate el consejo que Dios le va a dar a Barú. Todos conocemos el libro de Jeremías, el profeta mayor, el profeta llorón, que lloraba mucho, pero hemos escuchado poquito de Barú, pero el día de hoy vamos a aprender de Barú. Dice la palabra de Dios: palabras que habló el profeta Jeremías a Barú, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo.
¿Te ha llegado a pasar, tal vez en algún momento de tu vida, querida iglesia de Cristo, jóvenes que hoy gradúan, te ha llegado a pasar en un momento de tu vida que muchos, tal vez en la escuela, en tu casa, si son muchos hermanos, tus padres dan consejos y exhortaciones a tus demás hermanos, pero a ti no mucho? O en la escuela, has visto que a compañeros les dan consejos, les dan exhortaciones, hasta amonestaciones han llegado a pasar, pero a ti muy rara la vez. ¿Y por qué? Sencillamente la razón sería porque estás haciendo las cosas bien hasta cierto punto. Estás haciendo las cosas bien hasta cierto punto, mas sin embargo no somos perfectos. Déjame decirte que este escenario pasa en el capítulo 45 de Jeremías, un capítulo tan pequeño, 5 versículos, que Barú no esperaba que el consejo y la exhortación viniera a él. Y vamos a aprender quién era Barú. Entonces, tal vez, joven, señorita, iglesia de Cristo, no recibes muchos consejos en tu vida o exhortaciones porque hasta cierto punto estás haciendo las cosas bien. Pero el día de hoy Dios nos quiere dar un consejo y una exhortación a través del profeta Jeremías a toda la iglesia de Cristo y especialmente a los jóvenes que van a ir a un colegio, van a ir a una universidad. Y pongamos atención porque cuando es la palabra de Dios, es mismo Dios quien está hablando. El consejo es para Barú, pero el consejo, vamos a sacar aplicaciones indirectas de este pasaje narrativo histórico a la iglesia de Cristo y a los jóvenes del día de hoy. Oh, pastor, a mí casi nunca me dan exhortaciones o consejos. Pues qué bueno, quiere decir que estás haciendo bien. Pero siempre cae muy bien un consejo, una exhortación y más de parte de Dios. Esto es lo que iba a pasar con Barú. Barú se le iba a dar un consejo, pero entremos rápidamente al texto, palabras que habló el profeta Jeremías. Es Jeremías el que va a llegar y le va a decir a Barú. Jeremías, como dije anteriormente, está clasificado dentro de los profetas mayores. Y siempre recordemos que un profeta era un vocero autorizado de parte de Dios. No era la voz del profeta, no era lo que el profeta piensa, cree o esto, no. Era lo que Dios mandaba decirle. Es lo que tenía que decir al pueblo, en esta ocasión a Barú. Y Jeremías es conocido como el profeta llorón. Aquel que lloraba viendo la calamidad, el pecado del pueblo de Israel, de la nación de Judá, de Israel que estaba dividido en ese tiempo en Judá e Israel. Y Jeremías es conocido como el profeta que lloraba. Y es que Jeremías el mayor tiempo ya fue llamado a profetizar a Israel y a Judá. Este era Jeremías, alguien que daba consejos, exhortaciones a la nación de Israel. Mas sin embargo, en el texto encontramos el día de hoy que va a ir dirigido a alguien llamado palabras que habló el profeta Jeremías a Barú. Versículo 2 también dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barú. Así ha dicho Dios de Israel a ti, oh iglesia de Cristo. A ustedes jóvenes que están graduando el día de hoy. El profeta llega anunciando y en esta vez va a cambiar la audiencia, no iba a ser Judá ni Israel, iba a ser el mismo Barú. Por lo tanto, aquí nos surgen dos preguntas en este capítulo 45, donde se habla exactamente un consejo a este hombre llamado Barú. ¿Quién es Barú? ¿Qué pasaba con él? Que vino un consejo y una exhortación de parte de Dios del mismo profeta Jeremías. ¿Quién era Barú? ¿Qué estaba pasando con Barú? Que dice la palabra, así ha dicho Jehová a ti, Barú. ¿Quién era Barú? ¿Qué estaba pasando con él? Pero antes de explicar quién era Barú, vamos a nuestro punto número 2 de esta tarde. Siempre recibe, escucha punto número 2, siempre recibe el consejo y la exhortación con buena actitud. Siempre recibe el consejo y la exhortación con buena actitud. Va a ser buena tu vida, a mi vida. Cuando hay un consejo, el que nos lo está dando es porque somos importantes para ellos o para él. También cuando nos dan una exhortación es porque nos aman. Qué bueno que nos toman en cuenta. Fíjate que cuando yo analizaba este texto, el capítulo 45 de Jeremías, que solamente fue escrito que Dios en su magnificencia, en su grandeza, tomó el tiempo para darle un mensaje a Barú.
wow, yo veo dos cosas aquí. Uno puede decir, wow, me van a llamar la atención, es para mí. Pero también Barú se tiene que sentir aludido. O sea, imagínate que Dios, a través de su vocero, diga, hey, Dios dice esto para ti. Yo creo y estoy seguro que nos debemos de sentir bendecidos, a pesar de que sea un consejo o a pesar que sea una exhortación. Pero punto número 2 de esta tarde, siempre recibe el consejo y la exhortación con buena actitud. Déjame decirte, querida iglesia de Cristo, jovencitos, señoritas que están graduando el día de hoy, que si lo toman con esa actitud va a ser de bendición para tu vida. Y vas a ir creciendo más y vas a tener más éxito conforme Dios manda, no como el mundo manda. Entonces aquí la pregunta que nos surge, palabra que habló el profeta Jeremías a Barú. Versículo número 2, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Barú. ¿Quién era Barú? Barú era... Su profesión era escriba, querida iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a los fariseos, saduceos y escribas. Pues esta profesión de escriba ya había desde el Antiguo Testamento. ¿Qué era el ministerio, el trabajo de un escriba? Que Jeremías recibía el mensaje de Dios, Dios le hablaba a Jeremías, llegaba Dios, su presencia, y llegaba y le hablaba al profeta clasificado dentro de los libros proféticos, al profeta mayor llamado Jeremías, le hablaba. Pero Jeremías le decía a Barú, esto ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Barú, su profesión era escriba. Empezaba a escribir, todo lo que Dios le decía a Jeremías. Es interesante, porque no solamente Jeremías absorbía todo lo que la majestad de Dios le estaba diciendo, sino Barú también, aquel escriba. Interesante, ¿no? Cuando venía la exhortación, todo lo que profetizó Dios a través de Jeremías y escribió Barú, que venía un escarnio, una disciplina ante Judá e Israel, que el imperio babilónico, que ya había conquistado, en el capítulo 36 de Jeremías, ya había conquistado al imperio egipcio y ahora iba sobre Israel, sobre Judá e Israel. Todo lo que Jeremías había profetizado se estaba cumpliendo. Pero lo interesante es que aquí estamos con Barú. No era Jeremías quien escribía, era Barú. Y lo vamos a ver en el texto bíblico en Jeremías capítulo 36, versículo 4. Cómo era Barú el que escribía y no Jeremías. Y llamó Jeremías a Barú hijo de Nerías. Y escribió Barú de boca de Jeremías. ¡Wow! ¿Estamos ahí? Y escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Interesante. O sea, Jeremías tenía su compañero, un escriba llamado Barú. Es por eso que en este texto nos vamos a dar cuenta, porque en un momento Barú va a decir, ay, no hay descanso para mí, ay, cuánto he sufrido, ay. Porque todo lo que el profeta Jeremías absorbía de parte de Dios para dar una exhortación al pueblo, también Barú lo absorbía. Era el que escribía. Y es por eso que encontramos en el libro de Jeremías un capítulo para el escriba de Jeremías llamado Barú. Ese era su trabajo, su ministerio de Barú. Vemos también, investigaba que Barú no venía de un linaje austero, venía de un linaje real. Su abuelo era gobernador de Jerusalén. Ese era Barú. Su hermano era un ilustre jefe militar. Y Barú era un escriba. Todo este contexto es importante, querida iglesia, para que nos demos cuenta por qué Barú se va a sentir triste. Todo este contexto es importante, jóvenes, para que veamos, señoritas, por qué Barú se va a sentir triste. Es que a veces piensas que tú el trabajo que has hecho para el Señor no vale la pena. Si has invertido en el reino de Dios, piensas que no hay ganancia. Pero déjame decirte que es donde hay más ganancia, en el reino de Dios. ¿Por qué crees que aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que lo conocemos como Pablo, cuando entendió que invertir en el reino de Dios era en el mejor lugar donde podía invertir, terminó diciendo, para mí el vivir es Cristo
Y el morir es ganancia. Muchos no quieren morir de esta vida porque no han invertido en el reino celestial. Y Pablo dice, es que yo todo lo he invertido en el reino de Dios. Tengo ganancia. Aquí vamos bien con Barú. Barú había invertido en el reino de Dios. Era el escriba de Jeremías. Todo lo que Dios dictaba, dice la palabra, y escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Ese era el trabajo, el ministerio de Barú, estar al lado de Jeremías, invirtiendo en el reino de Dios. Y añade la palabra que esto aconteció en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Es interesante, querida iglesia joven, ¿les gusta la historia universal? La historia de nuestro país, Estados Unidos de Norteamérica, pero más la historia universal. Yo he escuchado que a muchos jóvenes les gusta la historia universal y a veces ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a los escritos de la palabra y a la historia universal, nos damos cuenta que la historia da veracidad de los hechos. Y es lo que me encanta de la palabra de Dios, cuando el texto bíblico me dice en el año cuarto, cuando era Joacim rey de Judá, y nos deja saber el linaje de donde venía, hijo de Josías. Ahí nos da un cuadro de una evidencia histórica, que la palabra en la cual tú has puesto tu fe es real. No le servimos a un Dios muerto que alguien dice, no es que dijo tal y que no, y que una leyenda, un mito. No. Aquí nos están dando el momento histórico, el espacio, quién gobernaba, dónde se llevó. Joacim estaba reinando en Judá. Es historia, hermanos. Es historia, jóvenes. Para que pongan atención más a la palabra de Dios que cualquier otra cosa en su vida. Y te aseguro y les garantizo que van a tener éxito. Pero lo interesante del versículo 2 dice, así ha dicho Jehová. Es lo importante del día de hoy, predicar la palabra de Dios, porque así ha dicho Dios, Jehová, no uno. Y en aquel tiempo, cuando Joacim estaba reinando, en el año cuarto, Jeremías le dice a Barú, no estoy diciendo yo, así ha dicho Jehová. Es por eso que tenemos que poner atención. Iglesia de Cristo, no es lo que yo pienso, yo simplemente soy un instrumento de Dios, y el día de hoy así está diciendo nuestro Dios a la iglesia de Cristo y a los jóvenes que están reunidos acá. Entonces vemos, Dios manda a que a Barú se le vaya a dar una exhortación, un consejo. Y nuevamente vuelvo a decir, jóvenes, tal vez podamos decir, iglesia, ay, a mí me está hablando Dios, yo me porté mal. Desde un punto de vista, siéntete aludido, Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y veamos a Barú, oye Barú, Dios mandó a Jeremías y un solo capítulo para que se te aconsejara y se te exhortara. Qué bendecido, El día de hoy, jóvenes, señoritas, qué bendecido con el consejo que vamos a aprender y la exhortación que Dios le dio hace miles de años atrás a Barú. Así ha dicho Jehová. Versículo número 3, dice la palabra de Dios. Tú dijiste, ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mí? Dolor y fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Qué palabras tan agónicas, ¿no? ¿A quién le recuerda? ¿A su hijo joven? ¿Al adolescente? Ay, no tengo descanso. ¿Qué decía la otra vez? I'm tired, I'm boring. Querida iglesia, tenemos una generación que cada vez es menos insoportable al dolor, a la aflicción. Tenemos una generación que no es muchas veces capaz de soportar el dolor que trae la vida. Tenemos una generación que piensan que en la vida no hay aflicción, pero es una realidad. Este país fue construido bajo mucho dolor, pero bajo la mano poderosa de Dios, pero sobre todo un esfuerzo. Hay una generación que muchas veces se está volviendo insoportable al dolor, al sufrimiento, a la aflicción. Muchas veces los jóvenes son incapaces de soportar un poco de dolor o sufrimiento o aflicción. ¿Por qué, pastor? Por el contexto que les tocó vivir, un contexto más cómodo, un contexto, un área geográfica donde no falta la comida. Pastor, es que yo he sufrido. No tienes ni idea lo que es sufrir, porque aquí, este país no deja que nadie se muera de hambre.
No pasa, oh no. Por donde quiera hay comida. Y eso nos hace a que viene una pequeña aflicción y pensamos que estamos sufriendo. No, jóvenes, no saben lo que es pasar hambre. ¿Quieres tener una idea? Acompáñame a Cross the Border, aquí en Reynosa. Y hay muchos balazos, ahí sí hay que correr. Hay aflicción, dolor. Y tú ves gente que anda caminando con un dolor, con una enfermedad. Y yo me les quedo viendo y expreso, digo, con el trabajo que ellos hacen, ¿cuánto tiempo les va a llevar para comprar una caja de medicina? Por el contexto que les tocó vivir muchas veces a esta generación en este país, son menos insoportables al dolor, al sufrimiento. Pero si hay algo que podemos aprender el día de este sermón, querida iglesia de Cristo, jóvenes que van a graduar, que van a salir algunos de sus casas, que en la vida el dolor, la aflicción es parte inherente de nosotros. Como pastor, ya viene acompañado, iglesia de Cristo. Tenemos que entender que la tribulación, la angustia, el dolor, la aflicción es parte inherente de esta vida. Muchas veces porque tú ni te lo buscas. Estás en paz con Dios. Pero aún así es parte del dolor. La vida es acompañada de dolor y aflicción. Y muchas veces porque nosotros no lo buscamos. Y aquí encontramos a un Barú incapaz de soportar el dolor que le había causado el trabajo ministerial. Entendamos, iglesia de Cristo, jóvenes, señoritas, que si podemos aprender hoy algo de este sermón, es que el dolor, el sufrimiento y la aflicción es parte inherente de la vida, sencillo. En el mundo tendráis aflicción. Eso es una realidad. Esto nos lleva al punto número 3 de esta tarde. Joven, debes estar consciente que el dolor y sufrimiento es parte de la vida. Joven, debes estar consciente que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Jesucristo lo expresó en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, de esta manera. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una realidad. No sé si nadie se lo dijo a Baruch, pero el día de hoy Dios nos lo está diciendo y Dios permitió este consejo a Baruch para que tú y yo estemos preparados. Yo no sé cómo puede haber iglesias grandes tan llenas, donde les predican una teología de la prosperidad, donde solo les dejan saber que el evangelio es salud, dinero y amor. La mentira más grande de Satanás. Porque lo que predicó Jesucristo fue esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y le dice bien claro a Jeremías, a Baruch, tú dijiste, ay de mí ahora. Aquí aprendemos dos cosas de Baruch, aquí vemos dos puntos de Baruch. Número 1, vemos a un Baruch egocéntrico. Número 2, quejándose del dolor. ¿Por qué vemos a un Baruch egocéntrico? Ay de mí ahora, dice, mi dolor, estoy fatigado de gemir. No he hallado descanso. Estoy cansado y cansado. Es que Baruch pensaba que el mundo giraba alrededor de él. Baruch pensaba que el universo giraba alrededor de él. Baruch pensaba que no había nadie que sufría ni gemía como él. Baruch pensaba que los demás no se cansan. Baruch pensaba que los demás venían tal vez de otro lugar, que ellos pues siguen adelante en la vida y no se cansan. Y Dios le deja saber a través del profeta Jeremías, tú dijiste esto, Baruch. Estás enfocado en tu esfera de cristal, en tu grandeza, en tu egocentrismo. Ay, qué dolor. Ay, no tengo descanso. Ay, cuánto sufro. Nadie sufre como yo.
Un ser humano así es un ser egocéntrico. Aunque tú sufras, yo sufra, pero a veces cuando compartimos nuestros testimonios, te das cuenta que el sufrimiento de tu hermano en Cristo no se compara en nada a lo que tú estás sufriendo. Decía un pastor, cuando yo escuché ese testimonio, yo le pedí perdón a Dios y salí llorando ese día de ese lugar donde tuve que ministrar. Porque el pastor se estaba quejando de su dolor, así como Barú. El pastor se estaba quejando porque había llegado un nuevo miembro a la familia. Y el pastor decía, bien dicen que los hijos son la luz del hogar. Y dice, sí, porque en cuanto nacen se pasa la luz prendida a las 24 horas del día en la casa. Y yo estaba cansado, dice el pastor, por 30 días, mientras nos acoplamos. Pero cuando fui a compartir a un centro especial de niños especiales, y una mamá se paró a dar testimonio que su hijo por 30 años se paraba todos los días 3, 4 de la mañana y había que ir con él, consolarlo y volverlo a dormir. Y yo pensando, nadie sufre como yo. Así estaba yo, estoy cansado, I'm tired, no paro de gemir. Y dice el pastor, cuando yo salí de ese lugar yo le pedí perdón a Dios. Por unos días yo me quejé de Dios. Y esta mujer tiene 30 años, todas las noches parándose. Una vida así como Barú, es por eso que viene la reprensión de Dios a través del profeta Jeremías. Tranquilo, Barú, el mundo no gira alrededor tuyo, tú dijiste. Jóvenes, aprendan, señoritas, en el mundo va a haber dolor, aflicción, pero espera en Dios. Y aprende a ir delante de Dios y recuerda que el mundo no gira alrededor de nosotros. El mundo fue hecho por Dios. Y nosotros vivimos para Dios, no para quejarnos. Vivimos para Dios. El apóstol Pablo, a punto de morir por el evangelio de Jesucristo, él decía, he peleado la buena batalla, me espera la corona de la vida. Eso es cuando tú has aprendido a invertir en el reino de Dios. En el dolor tu fe crece. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta las palabras diferentes a las de Barú? Barú, ay, cuánto sufro. Ay, estoy llevando tu palabra y nadie me hace caso. Les predicamos aquí apoyado todo el tiempo a Jeremías, pero ya estoy cansado. Y todavía has añadido a mí tristeza. Y vamos a ver qué se estaba echando encima Barú porque lloraba. Pero fíjate el diferente punto de vista. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Te das cuenta estar en Cristo lleno del Espíritu Santo? Josué 1:8, Dios le indica, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aprendamos, iglesia de Cristo. Jóvenes, aprendamos. En vez de llorar en medio del sufrimiento y querer que todo mundo tenga de nosotros tristeza y dolor, aprendamos a depender de Dios. Barú estaba abatido. Tú dijiste, estaba cansado. Aquí vemos a un Barú también incapaz de soportar el dolor y sufrimiento, quejándose del dolor. Su dolor radicaba, ¿saben en qué radicaba su dolor? Número 1, en que todo lo que él escribió, que Dios le daba al profeta Jeremías, y Jeremías le dice a Barú, escribe. Dice la palabra de Dios que en un momento los escritos llegaron a manos del rey, cuando Dios da su sentencia en el capítulo 36, dice la palabra de Dios que los aventó al fuego. Y Barú se puso triste.
En el mundo tendréis aflicción. Y joven, y cuando decides poner la mano al arado por Cristo, hay un precio que pagar. Y más en el colegio, más en la universidad. Ahí va a ser probada tu fe. Si vives para Cristo o le das la espalda a Cristo. En el capítulo 36, versículo 23, vemos de Jeremías, capítulo 36, versículo, cuando Jehú había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. O sea, lo que se había escrito cayó al fuego, se quemó. Y Barú está triste, pero Barú no simplemente estaba triste, estaba diciendo, Jehová ha añadido sobre mí este dolor, no paro de gemir, estoy cansado. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Y a veces queremos echarle hasta la culpa a Dios. Fíjate lo que decía, no solamente estaba triste de que se quemaron los escritos, sino que también estaba siendo perseguido tanto Jeremías como Barú. Capítulo 36, versículo 26 de Jeremías. Capítulo 36, versículo 26. También mandó el rey a Jeramael, hijo de Amalet, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen, escucha bien, a Barú, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Estaban siendo perseguidos. Este era el panorama que estaba viviendo Barú. Esta era la vida que estaba viviendo Barú. Sus rollos, sus escritos que había escribido, valga la redundancia, se habían quemado y estaban siendo perseguidos. Y dice Barú, ¿cuánto sufro? No hay descanso en mí. Cuando en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9 nos damos cuenta que nuestros hermanos en la fe están sufriendo también, dice 1 de Pedro 5:9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El contexto de 1 de Pedro cuando dice al cual resistir firmes en la fe, está hablando que alguien anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y ese es Satanás. Y la palabra no nos dice que peleemos con Satanás, sino que lo debemos de resistir en la fe. Iglesia de Cristo, nosotros tenemos que estar orando unos por otros, pero especialmente por nuestros hijos. En los varones, el sábado pasado expresábamos que muchas veces ya el enemigo no nos puede atacar a nosotros, porque nuestra fe está firme en Cristo. Pero ¿qué tal a nuestros hijos? ¿Qué tal a nuestros hijos? Por los pequeños, aquellos que hoy estamos celebrando que van a graduar de high school, sabe que van a entrar a una etapa muy complicada en su vida, pero si Dios va con ustedes y si ustedes les son fieles a Dios, Dios los va a bendecir. Barú estaba triste y se estaba quejando. Aprendamos que en la vida habrá dolor. Padres, enseñemos a nuestros hijos que en la vida hay dolor. No les dejemos saber que todo es color de rosa. Que vean que otros también sufren. Lo que les expresaba hace un momento, a veces es bueno mandarlos a un viaje misionero, llevarlos a otros lugares donde vean ellos y sean expuestos y vean el sufrimiento y se den cuenta que Dios a ellos los ha guardado. Es parte de nuestra enseñanza, enseñarle a nuestros hijos a que en la vida va a haber sufrimiento. Pero siempre recuerden esto, padres de familia, de acuerdo a su contexto. ¿Cómo, pastor? De acuerdo a lo que le tocó vivir al muchacho, porque muchas veces cometemos el error. Oh, no, yo allá en el rancho, en el campo. Ten cuidado, ese fue el contexto tuyo. Enséñales a tus hijos que hay sufrimiento, hay dolor, de acuerdo al contexto que a ellos les tocó vivir. Barú se estaba quejando y se quejó. Un error de los padres es que muchas veces no dejamos que nuestros hijos aún crezcan en el dolor y en el sufrimiento. Y los extremos son malos. Déjeme explicarme con los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? Son malos.
Un extremo que tenemos al hijo y lo cuidamos y no queremos que nada le pase. Déjalo volar. El pajarito se cae muchas veces antes de volar. Déjalo volar por el amor de Dios. Él tiene que aprender que en la vida hay sufrimiento. Muchas veces los padres, el niño está aprendiendo a manejar y apenas se cayó tantito. Ay, ¿qué te pasó, mi rey? El niño apenas, ay, ¿qué te pasó? Ya. Y el niño toda la vida se pasa llorando. Porque el papá no dejó que en un momento cayó, se tiene que limpiar, levantar. Claro que si usted ve que sí le pasó algo grave, pues llévelo al hospital, ¿verdad? Pero si usted ve que es un rasponcito y ya llamó hasta los paramédicos, sacó el botiquín, ay, que se acabó hasta los curitas, el alcohol. No, hermanos, déjenlo sufrir tantito. Él va a aprender y va a ver que para la próxima se va a poner listo y no se va a caer. Si no se va a pasar diciendo, ay, mamá, no hay descanso, ay, cuánto hago, ay, esto. Pero también hay que aprender que los extremos son malos. ¿A qué me refiero con los extremos? Que muchas veces nosotros como papás, oh no, que es que yo allá en el rancho, yo vivía, yo sacaba el agua del pozo. Tranquilo, ese fue tu contexto. El contexto de él es diferente. Enséñale de acuerdo a su contexto. Ay, es que mi mamá me decía que no dejara ningún frijol. Tranquilo, es que allá estaban escasos los frijoles, aquí hay más. ¿No lo estás viendo que casi se le desbrocha el botón y todavía quieres que se coma hasta el último frijol? Edúcalos y enséñales que en la vida de dolor, para que no sean un barú, que en un momento de sufrimiento, de persecución, diga, ¿cuánto ha añadido Dios? No soy capaz de soportarlo. ¿Cuánto sufro, mamá, papá? Enséñalos, pero de acuerdo a su contexto. Y no te vayas a un extremo. Déjalos volar. Aprende de la madre naturaleza. Aún los pajaritos dejan que ellos empiecen a volar. Y todavía andan volando y les están dando de comer hasta cierto tiempo. Después ya no les dan de comer. Pero no, tú llegas a los 30 años y, ay, mi bebé. No. Tengamos cuidado, no debemos de formar un barú que dice, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado, ¿qué? Descanso. Jóvenes, iglesia de Cristo, en la vida hay dolor, aflicción, aún en los caminos de Dios, y más cuando tú decides servirle. Pero el mismo Dios de gracia que te llamó es el que te va a proteger y te va a cuidar y te bendecirá. Punto número 4. Joven, estás llamado a vivir para Cristo, aún en el sufrimiento. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que eres bienaventurado. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Quienes estaban persiguiendo a Barús, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando en la universidad o en el colegio te llamen, aleluya, hermano en Cristo, te ofrezcan droga, te ofrezcan inmoralidad, tú diles que no. Aunque vituperen, aunque te ofendan, tú diles que no. Porque es menester agradar primeramente a Dios que a los hombres. Aunque a veces te sientas triste, pero honra a Dios y dile, Señor, gracias por esta prueba, porque estoy dispuesto a honrarte. No vayas a ser como Barú, ay Señor, cuánta aflicción, me están persiguiendo, esto que el otro, no hay descanso. No, el mismo Dios de gracia estará contigo y poderoso es el que te llamó y te sostendrá. Si sostiene a la iglesia y tú eres parte de la iglesia y Dios nos cuidará. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios. Así le dirás, así ha dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y fíjate el 5. Y tú buscas para ti grandeza. No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, así ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Qué tremendos versículos. ¿Ha escuchado usted la frase, estás viendo la tempestad y no te hincas? Es una frase que se utiliza mucho en nuestros países. Estás viendo la tempestad y no te hincas, o sea, estás viendo la tempestad y no te hincas a orar.
Así nos decían nuestros papás a veces. ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? ¿A qué se refiere? Que a veces en la familia teníamos un problema financiero muy grande. Los papás no podían pagar todas las cuentas de la casa. Y el hijo, viendo la tempestad económica, en vez de entender y comprender, el hijo pedía, oh no papá, ¿me puedes comprar esto de lujo? Y dices, oye mi hijo, no estás viendo la tempestad. Y en vez de hincarte a orar, estás queriendo añadir más. O cuando viene la tempestad de la enfermedad y no nos cuidamos, estamos viendo la tempestad de la enfermedad y no nos cuidamos. ¿Sabe que esto es lo que estaba pasando exactamente con Barú? Estás viendo la tempestad y no te hincas. Muchas veces vemos problemas en la familia. Ah, pastor, no solamente en la familia, en mi trabajo, mi familia ya se está ahogando. Estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. Están viendo la tempestad la familia y en vez de buscar a Dios, se separan más de Dios y buscan diversiones en el mundo. La isla del Padre ya está calientito. En vez de venir a adorar a Dios, está llena la playa. Y la familia perdiéndose. ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? ¿Piensan que un descanso vacacional en la isla del Padre va a remediar la tempestad que está pasando la familia? No. Quien puede aplacar la tempestad, quien puede calmar la tempestad, es Dios. Y conforme a su santa voluntad. Debemos de buscarlo. Pues esto es lo que estaba pasando con Barú. Dios le dice a Barú a través del profeta Jeremías, le dice, Barú, ¿has perdido el sentido común, la razón? ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? Estoy a punto de arrancar, de quitar todo lo que edifiqué. Imagínate lo que dice Dios. ¿A qué se refiere, pastor? Que Dios había bendecido a la nación de Israel de una manera grande. Le había dado una tierra donde fluía leche y miel. Pero como el pecado todo destruye, por eso familias busquemos a Dios, jóvenes busquen a Dios por el amor de Dios, valga la redundancia, porque si tú decides buscar otra cosa te va a destruir. Eso estaba pasando con la nación de Israel y Barú viendo la tempestad y no se hincaba a orar a Dios, a decirle, Señor, eres grande, perdónanos. Y Dios le dice, así le dirás a Barú. Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué, wow, y arranco los que planté, y toda esta tierra, y tú buscas para ti grandeza. Dios iba a arrancar todo lo que había, no lo edificó Israel, por eso Dios le dijo, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Lo edificó Dios a través de la nación de Israel. Toda la grandeza, todo lo que tenía Israel. Pero venía el imperio babilónico, mira, iba a arrasar con todo. Iba a destruir con todo. ¿Sabes por qué? Porque decidieron buscar otras cosas en vez de buscar a Dios. Y le dice Dios a Barú, ¿estás viendo la tempestad y no te hincas, Barú? ¿Sabes que el día de hoy así hay muchas familias? No en el mundo, en la iglesia, queriendo coquetear con Dios y con el mundo, queriendo buscar grandeza fuera. Y dice Dios, ¿no estás viendo todo lo que se ha venido, la maldad? Y tú queriendo buscar grandeza fuera de mí. Así hay muchos. Iglesia, si queremos buscar una grandeza, busquémoslo en quien es grande, en Jesucristo. Porque si no, Dios nos va a decir como Barú, no estás viendo. No estás viendo todo lo que va a pasar. No estás viendo que para este mundo viene no una tribulación, una gran tribulación. Y tú, buscando grandeza en el mundo. Queriendo que tu negocio sea más grande. Queriendo meter más horas de trabajo. Y a mí, no me buscas. Así le dijo Dios a Barú, ¿no estás viendo que estoy a punto de destruir todo lo que edifiqué? Así dice Dios. Porque Dios es quien edifica. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Si Dios te está permitiendo terminar una high school, dale gloria a Dios. El Señor, gracias por darme la capacidad, darme el poder estar alerta, poderme parar temprano, poder terminar mis grados. Gracias, Señor. Pero Barú estaba buscando riqueza.
Este es el contexto de Barú. Así le dirás, así ha dicho Jehová. Nuevamente Dios le deja a Barú que es él el que está hablando. Yo voy a destruir todo lo que he edificado y tú buscando grandeza. Jóvenes, señoritas, Iglesia de Cristo, busquemos la grandeza en Dios. Punto número 5. Busca ser grande en Dios, no en el mundo. Pastor, es que yo quiero ir a la mejor universidad. Gloria a Dios. Ve donde Dios te llame. Pastor, yo quiero tomar un tiempo. Gloria a Dios. Haz lo que Dios te esté llamando a hacer, pero busca la grandeza en Dios, no en el mundo. Muchos el día de hoy están así buscando esa grandeza en el mundo. Pero fíjate cómo Dios es. Por eso es que tantas veces en el texto bíblico se menciona de la gran misericordia de Dios. No misericordia, de la gran misericordia de Dios. Lento, dice la palabra de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Barú llorando, no, que esto, que el otro. Y él queriendo ya buscar grandeza en el mundo. Por otro lado, oh, no, es que mi abuelo es el gobernador de Jerusalén. Oh, es que mi hermano es uno de los mejores militares. Y yo que los rollos que escribí con el profeta Jeremías los quemaron. Y ahora me quieren dar hasta muerte. Voy a buscar una grandeza. Pero Dios, en vez de desatar su ira sobre Barú, le da un consejo y le da una promesa de bendición. Ese es al Dios que servimos. Tal vez en la compañía donde trabajaste 40, 50 años, 20, un día te van a decir, hasta aquí, thank you. Y si te prometieron algo, tal vez no te lo cumplieron. Porque ese es el hombre, o sea, thank you. Y te dan una palmadita y, no, hay algo para mi retiro. Oh, no, thank you very much. No more working for you. No, nothing, no money, no nothing. Y nos vamos. Así paga el mundo. Pero Dios, fíjate a Barú, se quejó y empezó a buscar grandeza. Dice Dios, tú buscando grandeza. Pero fíjate la bendición. Dios no se olvida de lo que haces para Él. Dios no se olvida de lo que siembras en el reino de Dios. Y lo vamos a ver con Barú. Estuvo con Jeremías escribiendo. Vino el momento de la prueba, no la pasó. Pero Dios es bueno. Fíjate lo que dice Corintios capítulo 15, versículo 58. Es lo bueno de servirle a un Dios que no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Por eso el salmista en un momento le dice, acuérdate de mis ofrendas, oh Dios. Fíjate lo que dice Corintios capítulo 15, versículo 58. No está. Es donde alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Amén. Así que hermanos, estar firmes, dice. ¿En dónde, pastor? ¿En el mundo? No, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, constantes, dice. Sabiendo esto, dice no lo dice este siervo inútil, dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. No es hueco, sin sentido, vacío. Y el trabajo que había hecho Barú para Dios, porque no lo hizo para Jeremías, lo hicieron directamente para Dios. Y fíjate lo que Dios le dice, en vez de decirle, Barú, te voy a destruir por buscar grandezas, por buscar esto. Fíjate lo que Dios le dice, y tú buscas para ti grandeza, no la busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti, fíjate lo que Dios le dice a Barú, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dice, tu recompensa, Barú, a donde quiera que tú vayas. Te muevas a Israel, te muevas a Judá, decidas ir a Egipto, donde tú vayas, tu recompensa, tu botín, tu ganancia va a ser tu vida. Nadie va a atentar contra tu vida. ¡Wow! Ese es Dios. Con alguien que le sirvió, pero alguien que se estaba quejado, que estaba cansado, que había gemido demasiado y empezó a buscar una grandeza. Pero por haberle servido al Rey de Reyes, Señor de Señores, dice, tienes una recompensa, Barú. ¿Cuál recompensa, Señor?
Viene una destrucción como no tienes idea. Va a entrar el imperio babilónico a destruir, mira, a arrasar. Pero a ti, Barú, a pesar de que te quejaste y todo, tu botín, tu recompensa, un sinónimo de botín es recompensa, tu recompensa, Barú, porque estás aquí llorando delante de mí. Y aunque me has dado la espalda en un momento buscando grandeza, tu vida será por botín. No vas a morir. Con esto terminamos, querida iglesia de Cristo, jóvenes que el día de hoy están graduando. Y les voy a pedir a los jovencitos que pasen a sentarse aquí, a los que van a estar graduando, Junior, Rebeca, David, Itzel. ¿Alguien más me falta? O pasen a ponerse su túnica si se la van a poner y vienen aquí los que... Con esto terminamos, iglesia de Cristo. Barú, mirando y buscando grandeza en el mundo. Tengamos cuidado con los ojos de Barú, no seamos como Barú. Y Barú no se dio cuenta, o no se estaba dando cuenta, que lo que en verdad estaba sembrando en el Señor no iba a ser simplemente para los siglos de los siglos, todo el tiempo que estemos aquí, sino que iba a ser para la eternidad. Porque al final del día los escritos aquí están y la palabra de Dios permanece, y la palabra de Dios permanece para siempre y para la eternidad. Barú buscando grandeza en otro lado, y lo que hizo para Dios fue lo verdaderamente grande. Yo no concibo a un ser humano aquí en la tierra que Dios le dé 70 años de vida y siembra muy poco en el reino de Dios. Se afana en toda una vida terrenal, donde ladrones hurtan, roban, donde la polilla corrompe todo, y no hacen tesoros en los cielos donde eso no existe. Nadie roba lo que tú haces para Dios. Cuando yo me doy cuenta de mi llamado, que es constantemente, yo le agradezco a Dios que puso en mí el querer como el hacer, porque en un momento yo no quería. Pero lo que hagas para el reino de Dios va a ser para la eternidad. Barú no se daba cuenta, pero hay 3 cosas que son para la eternidad, iglesia de Cristo. Número 1, Dios es eterno. Él es eterno. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, nosotros fuimos creados para la eternidad. Pero el día de hoy, iglesia y jóvenes que se están cambiando, el problema no se está en buscar grandeza, porque yo no le quiero cortar a nadie las alas que digan, pastor, entonces yo no puedo aspirar a poner mi propia compañía. Oh, no, tú puedes aspirar a eso y mucho más. Y aspíralo, o sea, órale a Dios. El problema está que por buscar la grandeza le des la espalda a Dios. Ahí sí hay un problema. Que por querer buscar grandeza te olvidas del Dios que te ha dado vida, y vida en abundancia y vida eterna, y prefieres buscar las cosas del mundo. El problema no está en buscar grandeza, porque nuestro Dios es grande, es poderoso. El problema es darle la espalda a Dios por buscar esa grandeza. Y terminamos con esto, iglesia. ¿Cuántos hay el día de hoy en esta sociedad como Barú, que expresó estas palabras? Y no he hallado, dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y no he hallado descanso. Y qué bueno que aquí están estos jóvenes. Y no he hallado descanso. Y sabes que muchos están así, se sienten cansados, fatigados, pero porque no esperan en el Señor. Jóvenes, ustedes disfruten este periodo estudiantil. Va a haber cansancio, pero en el Señor va a haber reposo. Yo recuerdo cuando salía de high school a la universidad y
disfruté tanto, pero cada mañana le daba gracias a Dios. Iglesia, si te sientes cansado, fíjate lo que dijo el maestro de Nazaret en Mateo capítulo 16, versículos 26 al 27. Porque el día de hoy, aún dentro de la iglesia, hay muchos varón que están cansados y fatigados. ¿No está Mateo ahí, mija? Mateo, se nos fue Mateo. El día de hoy hay muchos en la iglesia como Barú. Y ustedes, si no esperan en el Señor, se van a sentir cansados. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a uno conforme a sus obras. ¿De qué te sirve buscar grandeza? ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Jóvenes, su alma ya la compró Jesucristo. Pero ¿qué les sirve querer ganar el mundo y terminar cansados? Y no solamente cansados, ¿saben qué? Enfermos. Les voy a dar un consejo: cuando ustedes se sientan cansados y fatigados, vengan al Señor Jesucristo y Él les dará descanso. Inclinemos nuestro rostro, iglesia de Cristo, y oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy en tu santuario como la iglesia de Cristo que somos, Señor. Gracias te damos, porque muchas veces nos hemos sentido como Barú. Pero gracias, Padre, porque solamente en ti hay descanso. Solamente en ti hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Danos esa paz para no sentirnos cansados como Barú. El maestro de Nazaret expresó en Mateo capítulo 11, versículo 28-29: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, el día de hoy en la iglesia hay muchos Barú, y a veces nos sentimos cansados, pero ayúdanos, Señor, trabajados y cargados. Ayúdanos a ir a ti para que nos des descanso. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente, iglesia de Cristo, en oración, jóvenes, pídanle a Dios sobre todas las cosas humildad. Y dice la palabra que van a hallar descanso para su alma. No hay cosa más excelsa y más grande que vivir en humildad. Y hay una promesa de Jesucristo que dará descanso a vuestras almas. Y si el día de hoy nos estás viendo a través de las redes sociales y te sientes cansado y fatigado, aprende a llevar el yugo del Maestro Nazaret. Es necesario que hoy lo aceptes como Señor y Salvador. Donde quiera que estés, si nos estás viendo, nos vas a ver a través de las redes sociales, repite esta oración. Dile: Padre, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado me aparta de ti, y estoy cansado de vivir así. Dame la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que hoy lo acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias nuevamente por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida llena de agradecimiento. En Cristo Jesús. Amén.
la bendición de que en nuestra iglesia están estos jóvenes que van a estar graduando de high school y vamos a estar orando por ellos. Les voy a pedir de favor que pasen. Rebequita, Itzel, David Junior, pasen aquí enfrente, por favor. Vamos a orar por ustedes, pero antes de orar, les vamos a dar un consejo de la palabra de Dios rápidamente. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, jóvenes, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Consejo de Dios. Junior, David, Itzel, Rebequita, Ilia no llegó, no. El consejo que el día de hoy la palabra les está dando es que se acuerden de su Creador. Rebeca, Itzel, David, Junior. Junior va a ir a San Antonio, sale fuera de esta ciudad. Vamos a estar tristes, vamos a perder al que maneja la computadora. I miss you, Junior. Pero alégrate, mijo. Enjoy. Todos los días de tu vida. Pero acuérdate de Dios. Todo el tiempo. Igualmente, David. David, Cel van aquí a UTRGBI, a la universidad. ¿Se ríe Cel? ¿Sí, mija, o no? Sí, ¿verdad? Sí vas. Con el favor de Dios, oremos, mijos. Aquí a nosotros los vamos a tener más cerca. Pero acuérdense siempre de Dios. Rebeca. Rebeca todavía está pensando a dónde va a ir. Y es bueno. Yo aprendí en la vida que a veces detenerse un poquito es muy bueno. Yo recuerdo que acababa de graduar de la universidad y apenas tenía como 15 días. Y mi padre me preguntó, ¿y qué sigue, mijo? Y yo ya siendo un joven que tenía mi negocio, me sustentaba totalmente. Un negocio muy próspero. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿qué sigue? O sea, la vida es tan corta y a veces la corremos tan rápido que no nos tomamos un tiempo para pensar y buscar la voluntad de Dios. Pero jóvenes, sobre todas las cosas, acuérdense de su Creador. Es bueno que se acuerden de papá y mamá, de sus amigos, Junior, de tu pastor. Don't forget my birthday, May 15, okay? I don't forget. Dios a veces me da el don de lenguas, hermano, pero no trato de abusar de ese don. Les amamos mucho en Cristo. Que Dios los bendiga, los prospere y, como dije hoy, busquen la grandeza en Dios. Vuelen alto, mijos. Pero nunca le den la espalda a Dios por querer buscar una grandeza en el mundo. Jamás. Recuerden esas palabras, porque Dios le dijo a Barú, y tú buscando grandeza. Jamás busquen grandeza a costa de darle la espalda a Dios. ¿Ok? Juan Pablo. All right. To my beloved youth and to my beloved brother, I want to read y'all a Proverbs 3 actually. And Proverbs, many mistake it for a book of promises, but I see it more as a book of principle, meaning that it takes responsibility on our part, it takes action on our part, it takes accountability from our part. So, as y'all take off this, as you guys start this new journey, take Proverbs 3 with y'all, which says, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver, and yields better returns than gold. She is more precious than rubies, nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is the tree of life to those who take hold of her. Those who hold her fast will be blessed. By wisdom the Lord has laid the earth's foundations. By understanding he has set the heavens in place. By his knowledge the watery depths were divided, and the clouds led the dew. My son, do not let the wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. There will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Have no fear of sudden disaster or the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side, and will keep your foot from being snared. Do not withhold good from those whom it is due, when it is your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you, when you already have it with you. Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse anyone for any reason when they have done no harm. Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse, but takes the upright into confidence. The Lord's curse is on the house of the wicked, but he blesses the home of the righteous. He mocks the proud mockers, but shows favor to the humble and the oppressed. The wise inherit honor, but fools get only shame. Let's go ahead and pray. Bow our heads. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we celebrate this significant milestone. Thank you for bringing every one of these graduates to this very moment, a moment shaped by your provision and by your guiding hand. Just as Proverbs 3 instructs us, Lord, may these graduates never forget your teaching. Let their hearts keep your commandments, for they bring peace and length of days. Clothe them with steadfast love and faithfulness. May these virtues never leave them, but be written on the tablets of their heart. Father, in the journey ahead, we ask that they trust in you with all their hearts, and that they lean not on their own understanding. In all their ways, may they acknowledge you, and may you make their path straight. And guide every step, every decision, and every dream. Surround them with wise counsel, and protect them from pride and from selfish ambition, and grant them the courage to walk in integrity. Let your wisdom be their constant companion, and your favor rest upon them from the rising sun to its setting. Bless their going out and their coming in, and may their ways always remember that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In Jesus' name I pray. Amen. Vamos a terminar de orar. Iglesia, pongámonos de pie, extienda su brazo, su mano derecha, bendiciendo la vida de estos jóvenes que van a emprender una nueva carrera, un nuevo camino. Padre, en tus manos encomendamos a cada uno de estos jóvenes, muy especialmente el día de hoy. Oramos, Señor, por Junior, Padre, que va a salir de aquí, de esta tierra, del Valle de Texas a San Antonio, Señor. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo, Señor. Guarda su entrada, su salida y la licenciatura que él decidió estudiar, Padre, que sea para la alabanza de tu gloria. Padre, guárdalo en todo lo que emprenda y que siempre recuerde, Señor, estas palabras, que sea esforzado y valiente, porque tú estarás con él a donde quiera que él vaya. Bendice a Junior, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Igualmente oramos por este jovencito, Señor, que le has dado en tu magnificencia ese nombre tan hermoso llamado David, un nombre conforme a tu corazón. Que en esta universidad que él va aquí al Valle de Texas, Señor, él honre tu santo nombre con su vida, Señor. Guárdalo, Señor. Guárdalo, Padre, porque en su vida va a enfrentar a Goliat, Señor. Pero indudablemente él lo puede vencer, porque el Dios de los ejércitos, Jehová Nisi, va con él. Guárdalo y bendícelo, Señor. Al igualmente te pido por esta señorita llamada Itzel, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque ha venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, que va a estudiar esta carrera que ella ha decidido, Señor, en su vida seguir. Que tú, Señor, la guíes y que siempre viva para la alabanza de tu gloria. Bendícela, Señor. Y que ella siempre sepa que de dónde viene su
Su socorro viene de Jehová, quien hizo los montes y la tierra. Bendícela y guárdala grandemente, y que sus padres siempre la instruyan en el camino del Señor, como lo han hecho hasta el día de hoy. Guarda la vida de Itzel. Y ahora, Señor, te pido también por Rebeca, Señor, que su nombre, Señor, se llama cautivadora. Que ella, Padre, ese nombre que tú le has dado, que viva para cautivar y ganar uno más para Cristo, para bendecir tu santo nombre a donde quiera que ella vaya. Gracias, Señor, porque me has permitido tenerla bajo mi techo. Tremenda bendición que me has dado con mi hija, Señor. Ahora, Señor, en esta nueva etapa donde ella está terminando su high school, Señor, que ella siempre sepa que Jehová es su pastor. Y por consiguiente, Señor, nada le faltará. Gracias, porque cada uno de estos jóvenes te tienen a ti como Jehová, su pastor. Y que ellos sepan y siempre reconozcan que nada les debe de faltar. Porque en tiempo preciso, en lugares de delicados pastos, tú los harás descansar. Junto a aguas de reposo los pastorearás. Confortarás su alma por amor de tu nombre. Los guiarás por senda de justicia. Y aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temerán mal alguno, porque tu vara y tu cayado les infundirán aliento. Y aderezas mesas delante de ellos en presencia de sus angustiadores. Y siempre, Señor, ungirá su cabeza con aceite, y ellos deben de reconocer que su copa siempre estará llena, estará rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia los seguirán todos los días de sus vidas, y en la casa de Jehová morarán por largos días. Gracias porque eres bueno, Señor, y aún los que no pudieron estar el día de hoy aquí, los graduados, Señor, como Alan y Ailan, bendícelos y guárdalos, Señor, en sus proyectos de vida que tengan, Señor, y que vayan siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en ese nombre oramos todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y en reverencia vamos a invocar su nombre. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos tomado tiempo, Señor, para darle honor, Señor, a aquellos que tú les has permitido ser graduados, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, bendigas las ofrendas y los diezmos que van a ser levantados. Bendice a cada uno de mis hermanos que participa esta tarde, Señor. Y te pedimos por aquel que este día no pueda hacerlo, Señor. Te pedimos que tú proveas para él, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.